Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió: lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado «Falsean datos de Sembrando Vida», difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín: ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde: sí. Tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente,
con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con dos preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí. Una, los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos, para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación. ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, los va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta, ¿refrenda usted con 2 años y 8 meses en el gobierno su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí, la crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública, incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia. Lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Y la democracia también es pluralidad, es discrepancia, no es pensamiento único. Lo que siempre digo es garantizar el derecho a disentir. Entonces, adelante. Muchas gracias. Este es un ejercicio para eso. A mí me ayuda mucho, porque el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios? Alguien ocupa un cargo y se marea. Se suben a un ladrillo y se marean. Se olvidan de que somos servidores públicos.